Buenas noches, amigos de Utah Solanos. Les saludamos desde aquí de Salt Lake City. Bienvenida, Patricia, bienvenidos todos. Buenas noches, amigos. De verdad que estamos súper felices de que estén allí. Hemos recibido sus preguntas y sus comentarios y queremos aprovechar todo este tiempo para que sean ustedes quienes hagan esas interrogantes a los abogados. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Trujillo, al abogado Doranis Rodríguez. De verdad, muchísimas gracias a nombre de la familia Utah Solanos por donar su tiempo y responder muchas de las inquietudes de nuestra gente. Gracias por estar acá. Sí, estamos bajo la producción técnica de la gente de Rostro Caribe desde Barranquilla, a cargo de la profesora Virginia. Virginia Fernández. Está muy bien. Bueno, queremos, antes de comenzar con esta sesión de preguntas y respuestas, hablar un poquito, algo muy breve, acerca de quién es el abogado Carlos Trujillo, su trayectoria. El abogado Carlos Trujillo emigró a los Estados Unidos a la edad de 18 años, un jovencito lleno de sueños, su madre una gran trabajadora, su padre taxista, pero él tenía como norte cambiar ese futuro a través de la educación. Y vaya que lo hizo. Estudió en el LDS Business College, donde obtuvo un certificado en negocios y contabilidad. Luego continuó su educación en la Universidad de Utah, obteniendo su licenciatura en ciencias políticas. El señor Carlos, el abogado Carlos Trujillo, asistió a la Facultad de Derecho en Michigan, donde se graduó cum laude. Y él tiene licencia para ejercer el derecho acá en Utah, y este año, en febrero, recibió un reconocimiento por parte de la Fiscalía General de Utah y de la Alianza Venezolana de Utah como el venezolano del año. Así es que nos honra que sea parte de la gran familia de Utah Solanos. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué También tal? estamos con la doctora Doranis Rodríguez. La abogada Doranis Rodríguez asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es hermana caribeña, puertorriqueña. Tiene una destacada trayectoria de más de 20 años como especialista en materia migratoria. La hemos visto en canales americanos como ABC, cada vez que se da una noticia en la parte migratoria que puede afectar directamente a nuestra comunidad hispana. La abogada Doranis Rodríguez es frecuentemente entrevistada como una autoridad en la materia. Y en esta noche va a compartir su experiencia en todo lo que tiene que ver con la parte laboral, las visas en esa área. Así es que bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, y vamos a entrar en materia migratoria. Por aquí nos pregunta Taina Barbosa, ¿cuántas veces se puede renovar el permiso de trabajo? Bueno, tenemos que ver por medio de qué proceso ella está obteniendo el permiso de trabajo. El permiso de trabajo lo está obteniendo por medio de un proceso hasta que haya una decisión final. No se escucha. Se va a poder seguir lo va a poder seguir renovando. ¿Se cortó? ¿Se le está escuchando mal, doctor? Ok, ¿ahora me escucha mejor? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Si la persona tiene un permiso de trabajo, digamos, por un asilo, hasta que llegue el final de su asilo, cuando ya no haya ninguna otra vía para seguir apelando o pelear el caso, la persona va a poder seguir renovando su permiso de trabajo. Entonces, no sabemos cómo esta persona obtuvo el permiso de trabajo, pero si fue por asilo, de esa manera. De todas maneras, si no fue por asilo, es de la misma manera en todos los procesos. Si ese proceso da para un permiso de trabajo, hasta que se dé entonces la finalidad de ese caso, la persona lo puede seguir renovando. Excelente. Bueno, acá está otra pregunta. Esta va para el abogado Doranis. Dice, buen día, mi caso trata sobre la visa EB3, ya que lo hice con una empresa y salió negado. Luego lo intenté nuevamente con un tercero que nos mintió y nos cobró $10,000. Lamentablemente, eso es algo que estamos viendo mucho en el estado de Utah y Carlos
no me va a dejar mentir. En los últimos, yo diría en los últimos 6 o 7 meses hemos visto que muchas compañías están timando, ¿no?, a muchas de las personas, haciendo promesas que realmente son cosas que no se pueden cumplir. Hablemos un poquito. Yo creo que lo más importante que deben de saber todos ustedes es que una persona que está fuera de estatus en los Estados Unidos no puede obtener una visa permanente en los Estados Unidos, porque yo no le puedo cambiar el estatus a una persona que está ahora mismo presente ilegalmente a darle una residencia. Aquellas personas que están fuera de los Estados Unidos, como muchos de ustedes, sí pudieran hacerlo, pero es un proceso que tarda muchísimo. Es un proceso que tiene muchos pasos que hay que cumplir, y es bien importante que quizás el consejo número 1 que me gustaría que todos tuvieran es que tengan mucho cuidado con estas compañías que le están pidiendo muchísimo dinero para hacer estas peticiones. Precisamente ayer en mi oficina tuvimos a un venezolano que una compañía local le cobró $12,000 por hacerle una petición, esa EB3, y también fue denegado porque no calificaba, en primer lugar, él no calificaba para eso. Ajá, doctora, me gustaría preguntarle algo. ¿Cuál es el paso básico o el primer paso para arrancar con una visa de este tipo? Lo primero que yo quiero que todos ustedes sepan es que ustedes necesitan un abogado, ¿ok? Yo creo que, Carlos, tú no estás de acuerdo conmigo que lo que estamos viendo en todas estas personas que le están cobrando tanto es que están teniendo un acercamiento directamente con una compañía, y esta compañía no tiene ningún abogado que los esté asesorando. Le prometen que el caso lo van a hacer con un abogado, y la verdad es que lo que estamos viendo es que no hay ninguno envuelto. Para comenzar, esa persona tiene que tener una reunión con el patrono, el empleado y el abogado que lo va a hacer, porque tiene que haber una descripción de trabajo, tiene que haber una oferta de trabajo, tiene que haber un salario establecido, se tiene que pedir al departamento laboral que nos den lo que se llama en inglés un prevailing wage. ¿Cuánto es que se supone que se le pague a estas personas? Y para esos pasos, las 3 entidades tienen que estar presentes: el empleador, el empleado futuro y el abogado. Entonces, les pido de favor que tengan mucho cuidado. No paguen ningún dinero sin primero haber hablado con un profesional del derecho que les pueda orientar si esto que le están ofreciendo es cierto o no. Lo que pasa es que también muchas de las personas interesadas están fuera de los Estados Unidos y lo ven como la única alternativa para migrar legalmente a este país, y quizás se complica el no estar acá físicamente como para poder corroborar si es fidedigno o no esa propuesta laboral. ¿Qué recomienda para las personas que están en el extranjero? Un proceso como este, ya tienen aquí 2 caras amigas, ¿no? 2 abogados que, por ejemplo, yo llevo más de 25 años de experiencia, Carlos ya tiene también muchísimos años de experiencia. Yo creo que una consulta con un abogado, con un profesional del derecho, es lo más importante. Yo creo que esa primera consulta es lo que te va a ayudar a decidir. Este abogado te puede decir si en efecto tú calificas o no para ese beneficio. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No te muevas, no pagues nada sin antes haber tenido una consulta con un profesional del derecho. Me refiero a un abogado. Un consultor no es un abogado. Un consultor no puede dar consejo legal. Una compañía que sirve de tramitador no te puede dar un consejo legal. Y estamos viendo que personas están perdiendo todos sus ahorros de toda una vida, solamente porque le están dando una falsa esperanza. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Pidan una cita, comuníquense con Carlos, comuníquense con cualquier abogado, conmigo, cualquier abogado que ustedes tengan confianza, y tengan una consulta primero. ¿Qué tú crees, Carlos?
Sí, y era justamente lo que yo también comparto con muchas personas. Lamentablemente, así como comentaste de esa persona ayer, yo tuve otra persona el día de hoy en mi bufete con el mismo problema. El problema es que nos prometen villas y castillas. Nos dicen de que todo esto ya está cuadrado, de que la compañía ya está, de que usted lo que necesita es empezar a pagar para empezar su proceso. Cuando ustedes realmente escuchen algo que suena muy bueno, paren. Porque realmente les soy sincero, las cuestiones inmigratorias en los Estados Unidos no son de ninguna manera fáciles. Y por la parte laboral son aún más difíciles, más complicadas. Y entonces uno tiene que tener ese ojo o esa atención de que si suena muy bueno, probablemente no es tan bueno. Y entonces ahí es cuando deben de levantar un teléfono y hablar con un abogado que les pueda decir, no, espérate un momento, vamos a tratar de cuadrar una cita con el empleador, con el aplicante, y así lo hablamos juntos y vemos realmente los detalles. Es Y, algo muy importante. y eso es lo que yo noté, Carlos. No sé si ese es uno de los mismos casos lo que viste hoy. Yo me doy cuenta que esta persona ya ha pagado de los $12,000 muchísimo, más de la mitad del dinero, y le pregunto, envíame la documentación que te han dado. No, es que no me han dado nada todavía. Entonces, es bien importante. Quizás nosotros decimos, wow, ¿cómo pudo haber hecho esa persona eso? Si yo les dijera que esto es algo bien recurrente que vemos en nuestros bufetes a diario realmente. ¿Por qué? Porque a veces, si vienen donde mí y yo le digo no se puede, te estoy diciendo que no hay nada que pueda hacer, pero hay una persona que me está dando una esperanza, lamentablemente, aunque sea falsa. Muchas veces tú te cobijas o te quieres acercar a esa persona, aunque lo que te está diciendo es falso. Ustedes pueden investigar, pero es tan complejo el derecho migratorio que la verdad es que necesitan hablar con un abogado. Donald, una preguntita ahora de vuelta para ti. ¿Tú haces consultas también por teléfono? Si estas personas fuera del país quieren hacer una cita contigo, ¿lo pueden hacer por teléfono? Claro, por teléfono, por Zoom. Lo que pasa es que a veces no me maquillo y me da pena que me tan feíta, pero sí lo hacemos. Todo con esta tecnología hoy en día es increíble. Nosotros, igual que Carlos, tenemos clientes de todas partes de Estados Unidos, de todas partes del mundo, realmente nos llaman. Entonces, qué refrescante es ver a tantas personas, 58 personas, que saben utilizar Zoom, que pueden utilizar la computadora. Y claro que lo pueden hacer. Si me quieren ver, aunque esté feíta, lo pueden hacer. Ok, por aquí pregunta Karim Marcano. Karim, buenas noches para ti. Buenas noches, nosotros estamos en Chile, tenemos visa americana de turista, tenemos 3 niños, queremos emigrar a Estados Unidos y necesitamos saber 2 cosas. La primera es si podemos aplicar por un asilo teniendo visa de permanencia en Chile, y la segunda es de qué forma existe para quedarse en USA sin solicitar asilo. ¿Cuáles son los pasos? ¿Son originarios venezolanos? Sí, son venezolanos, ¿verdad? Okay. Son venezolanos. Ok, perfecto. Bueno, familia Marcano, un placer verles. Bueno, les comento, justamente el día de hoy estamos lidiando con un caso de Chile muy parecido al de ustedes, donde lamentablemente la persona ya tenía una residencia permanente en Chile y trató de pedir el asilo. Lamentablemente esta persona lo pidió sin el consejo de un abogado al principio y lamentablemente ahora está en deportación. Y realmente no se ven muy buenas las probabilidades porque el asilo tiene una cláusula de que si un país ya le ofreció a uno una residencia permanente, entonces ese país se tiene que hacer a cargo de uno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero eso no quiere decir de que no hay solución. Hay diferentes soluciones. Primero, podríamos ver de que ustedes pueden venir y tomar un curso de inglés, quedarse como estudiantes aquí y así poder tal vez experimentar un poco de lo que es los Estados Unidos, reunir un dinerito o algo por el estilo. Ahora, también con esa posibilidad se da lo que hemos hecho con muchas personas en este mismo tipo de caso. Cuando uno hace un asilo y uno está bajo lo que es el estatus de estudiante, uno puede hacer el asilo sin el riesgo de ser deportado. Entonces, ¿qué es lo que les recomendamos? Sí, bueno, si ustedes tienen un caso donde lo más seguro es que se los van a negar, pero no quieren ser atados, digamos, a lo que va a ser una deportación, tratamos de hacer un cambio de estatus o pueden tratar ustedes de venirse de una vez con una visa de estudiante para que así hagan el asilo
Y cuando venga la decisión del asilo va a ser algo simple, va a ser aprobado y celebramos, o negado y le dicen siga estudiando. Y por lo tanto evitaron la deportación. Entonces, es algo que hemos podido hacer con personas. No es fácil, algunas los han ganado, algunos los han perdido, pero al final lo importante fue de que la persona no fue sujeta a una deportación que le daña su visa o que tiene que pasar por el mal gusto de tener que salir de ser deportado. Entonces, esa es una manera en que lo podemos. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches. Estoy en San Petersburgo. Comencé mi asilo por acá. ¿Puedo cambiar mi residencia para Utah para manejarlo porque tengo pensado mudarme? Dorani, ¿quieres tomar esa? Sí, y quería hablar, me das un brequecito para hablar un poquito de lo Bienvenida. que... Bienvenido. Perdón, yo no sé si esto hay tiempo y se nos está acabando, pero es que quería hablar algo. Ese concepto que dijo Carlos es tan importante. En inglés se llama firm resettlement y esto significa lo que él explicó perfectamente, que una persona que ya ha sido, tiene ataduras a otro país y que le ofrecieron permanencia en ese país, no puede pedir asilo en los Estados Unidos, pero hay excepciones. Además, pero la excepción es, por ejemplo, si usted fue también perseguido en Chile, por ejemplo, yo soy venezolana, me fui para Chile, me dieron la residencia, pero ahora estoy siendo perseguida en ese país. Recuerden que la verdad es suficiente. Muchas personas vienen donde mí y me quieren inventar un cuento completo de lo que pasó en otro país y no lo hagan porque no vale la pena, ¿ok? Importantes, como dijo él, no solamente visas de estudiantes, si tienen una compañía en un país extranjero, pueden abrir una subsidiaria en los Estados Unidos, pero eso requiere dinero, ¿no? Eso requiere que haya una inversión en los Estados Unidos. Entonces, claro que hay opciones, pero pues muchas veces mi experiencia me dice que ya una persona que ha tenido asilo, residencia en otro país, las probabilidades, a menos que hayan sido perseguidos en el nuevo país, van a ser denegadas. En cuanto a donde si te tienes que mudar o no, Carlos, claro, usted puede, donde usted se mude, usted puede transferir su caso. Claro, importante que en el momento, usted tiene 10 días para informarle al Departamento de Inmigración y todas las oficinas que están envueltas en su caso, como la oficina de asilo, inmigración, si ya tiene permiso de trabajo, de su cambio de dirección. Y una vez usted se cambia, usted sigue el caso donde está. Nosotros en el estado de Utah no tenemos una oficina de asilo per se, sino que vienen de otro estado a hacer entrevistas. Yo cada vez que voy a inmigración veo a Carlos que tiene ahí como a 5 o 7 clientes que están haciendo las entrevistas aquí en el estado de Utah. Pero sí, su caso se mueve con usted, ¿ok? Algo importante, mencionó la abogada Dorani, para aquellas personas que están en Chile, justamente hablando con personas que están por allá y conociendo un poquito de la materia. Este estallido social que ha habido en Chile ha llevado a un poco de xenofobia en contra de venezolanos y de otras nacionalidades. Y ese tipo de xenofobia puede llegar a hacer esa persecución que entonces podríamos usar como argumento y así entonces poder hacer el caso aún más fuerte. Entonces, muy buen comentario. Gracias, Dorani. Perfecto. Por aquí pregunta Ana Narváez. Buenas noches, mi esposo actualmente está en Estados Unidos y requiere solicitar asilo. ¿Cuánto tiempo demoraría para que él me pueda pedir a mí? Bueno, realmente es un tiempo largo, no le vamos a mentir en ese aspecto. Le voy a explicar un poquito lo que va a ser el proceso y las incógnitas del proceso que conlleva a que esto pudiera ser un tiempo bien largo, ¿ok? Primero, su esposo para poder pedir el asilo va a tener que esperar por una entrevista. Si él está por lo menos aquí en el estado de Utah, donde no tenemos una oficina de asilo y dependemos de Nueva Orleans, que manden a sus agentes de asilo, puede pasar meses, 8 meses, un año o hasta más para que llegue esta entrevista de asilo. ¿Okay? Eso por un lado. Después tiene que haber el tiempo que ellos se tardan para tomar la decisión, que puede ser fácilmente de 3 a 6 meses.
Si es aprobado, de ahí su esposo va a tener que hacer la petición bajo la aplicación I-730, y lo que estamos viendo hasta ahorita es de que estas aplicaciones I-730 están pasando del año en cuanto a lo que es la espera. Entonces, ya de ahí vamos viendo alrededor de 2 años, 2 años y medio, casi llegando a los 3, pero siempre viendo la incógnita de que al principio realmente la persona tiene que esperar esa bendita entrevista. Y es algo que uno no controla. A veces llega rápido, a veces toma tiempo. Y es donde va a estar como la parte clave de cuánto se va a tardar ese caso. Ok, está bien. Nosotros, el gobierno dio instrucciones a las oficinas de asilo que se deberían de ver estos casos en 21 días. Pero Carlos y yo sabemos que al principio sí pasó. Yo les voy a decir que cuando se hizo el anuncio tuvimos casos que se vieron así de rápido. Lamentablemente, yo diría que esa fiebre de ellos duró, qué sé yo, 1 mes o 2 meses y tienen un atraso masivo. Y por lo tanto, ahora los casos se están tardando más, ¿ok? Por otro lado, algo que, hablando así como una gotita del saber, es importante que ustedes sepan que esos casos es bien importante que los hagan con un abogado, especialmente cuando hay familiares que se han quedado en el país de origen, ¿cierto, Carlos? ¿Por qué? Porque los oficiales de asilo siempre la presunción es que si alguien se quedó atrás, pues no deben estar las cosas muy malas, ¿verdad? Pero nosotros como abogados podemos explicar de una manera clara para estos oficiales las razones por las cuales, por ejemplo, yo tengo unos venezolanos que mamá y papá están aquí, aunque ustedes no lo crean, niños pequeños se quedaron, ¿pero por qué? Porque no tenían la visa, no lo podían hacer, esas personas están encerradas en estos momentos. Entonces, Carlos, cierto que tenemos que entonces nosotros explicar de una manera clara por qué se quedaron familiares en el país de origen y de qué manera la persecución ha continuado contra ellos o si, que va a continuar solamente si usted regresa, ¿ok? Entonces, otra vez, poniendo lo importante, necesitan un abogado que los pueda ayudar. Ok. Aquí tenemos otra pregunta de Recmi. Dice, buenas noches, mi esposo es español y nuestros hijos también. Al pedir asilo en Estados Unidos, ellos tienen que renunciar a su nacionalidad española. Dorani, ¿quieres tomar esa o quieres que yo la tome? Para los Estados Unidos, tú no puedes tener más de ni una ciudadanía ni nada. O sea, para efectos de... pero estamos hablando de que son venezolanos, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando son venezolanos, pero con otra ciudadanía. No, él dice que la muchacha dice que el esposo es español y tienen unos chamos que también son españoles. Entonces... Ella presumimos sí, que es venezolana. Entonces ella solicitaría el asilo, ajá, pero su esposo y sus niños tienen nacionalidad española. ¿Qué procede? Bueno, es que yo creo que lo primero que a mí me gustaría explicar es que, y Carlos es el perito, ¿no? En cuanto a los venezolanos, porque él es venezolano, pero yo creo que algo bien importante que tienen que saber es que solamente por usted ser venezolano, usted no necesariamente va a calificar para asilo, y eso lo hemos visto. Aunque hay muchísimos casos que son aprobados solamente por tu nacionalidad, tú como quiera tienes que demostrar, ¿no?, que tú has sido perseguido, que tienes un miedo creíble, como se dice, de ser perseguido si regresaras a tu país. Cuando hablamos de una persona que tiene una ciudadanía doble o la oportunidad de tener una doble ciudadanía, ahí también se presentan algunos problemas. Yo, por ejemplo, tuve un caso de un surafricano que tenía doble ciudadanía y el gobierno de Estados Unidos decía, bueno, está bien, tú no puedes regresar a Venezuela, pero tú puedes irte a España, digamos, ¿no? En mi caso era a Sudáfrica esta persona, pero nosotros pudimos probar que esta persona no podía hacerlo en ninguno de los dos lados y pudieron ganar el caso. Entonces, yo pienso que esas son las cosas que teníamos que tomar en consideración, Carlos. Sí,
Y lo importante también para que sepan en ese aspecto, y tienen que saber, la parte española es clave porque de por sí en estos días me encontré con un caso que tiene cierto precedente que pudiera aplicar ahí. Pero tienen que saber, aquí hay una cosa que es bien importante, el principal como tal, ¿ok? En este caso, si la señora es venezolana, ¿ok? Y ella no tiene doble nacionalidad, el hecho que el esposo tenga la doble nacionalidad no le va a afectar. Nosotros hemos tenido casos donde el principal era venezolano, la esposa era italiana y pudimos lograr el asilo para los dos, ¿ok? Pero nada más quiero dejar el asterisco que para españoles por alguna razón hay un caso que parece muy sonado y que están usando para decir de que bajo las leyes de España parece de que hay una manera mucho más fácil para que la esposa, o casi automática, para que la esposa entonces reciba una ciudadanía, y entonces ahí es donde se le complica específicamente a relaciones con personas españolas. Pero vuelvo y repito, la persona que se tiene que preocupar por lo que son las restricciones del año, las restricciones de doble nacionalidad, es el principal. Entonces, si la esposa, los hijos tienen ese doble, ¿va a haber algún argumento? Les puedo asegurar que va a haber algún argumento, pero sabemos por experiencia que se puede ganar y que de esa manera es que se debe aplicar la ley. Aquí está otra pregunta, vamos a ver por acá, dice, buenas noches, tengo una pregunta, ¿qué requisitos debe tener la compañía para la que trabajo para pedir una certificación laboral? Dorani, toda tuya. Gracias. Darcy me está haciendo así. Son cosas que tenemos que probar. El primer paso es que tiene que haber una oferta de empleo, ¿ok? Esta persona tiene que ofrecerle un trabajo a un foráneo, ¿no? A una persona que no es ciudadano americano, y tiene que probar, este es el primer paso, ¿ok? Tiene que probarle al gobierno de Estados Unidos que no se están desplazando ciudadanos americanos para darle un trabajo a este extranjero, ¿ok? Ese es el primer paso. Para el segundo paso, que ya es con el Departamento de Inmigración, el patrono tiene que probar que tiene la habilidad financiera para poder pagar el salario que el gobierno de Estados Unidos en el primer paso le dijo que tenía que pagar. Entonces, aunque son diferentes pasos, desde el paso número 1, usted tiene que saber, número 1, que la compañía tenga la habilidad financiera de pagarlo. Cuidado, a veces quien quiere ayudar es un amigo, una persona que tiene un negocio propio, y a veces los patronos se ponen para los impuestos pérdidas y no pueden probar que han tenido un ingreso positivo. Y entonces eso no va a funcionar nunca. Y número 2, tienes que probar que esta oferta de trabajo no está desplazando a ciudadanos americanos. Algo de lo que Carlos y yo queríamos hablar es que a veces ahora en estos momentos estamos un poquito preocupados, ¿no? Porque como hay tanto desempleo en estos momentos en Estados Unidos, hay muchas personas que para que les pueda, el gobierno de Estados Unidos, para lo que no sepan, cuando tú pierdes tu trabajo, te da un dinero, pero tú tienes que probar que estás haciendo todo lo posible para obtener un trabajo. Y mucha gente lo que está haciendo en estos momentos es solicitar trabajos, ¿no? Aunque técnicamente no quieran trabajar ahí. Entonces, esa es la parte más importante, probar que no estamos desplazando ciudadanos americanos y que la compañía tiene la habilidad financiera de pagarte el salario que el gobierno te exige que le pagues. Entre más experiencia tú pidas, entre más requisitos tú le pidas a ese empleado, más le tienes que pagar, ¿ok? Dorani, algo que me gustaría, yo escuché, porque no soy el perito de la materia, tú eres, también ¿hay algún requisito en cuanto al empleador tenga que pagar los gastos de este proceso? ¿Qué responsabilidad tiene el empleador en cuanto a esa parte? Sí, y tienen que hacer unos assessments, o sea, el patrono tiene que certificarle al gobierno de Estados Unidos que ellos no le están cobrando a este empleado cuáles los gastos, ¿no? Para hacer estas solicitudes. Usualmente, como expliqué, este primer paso es la compañía, es la que tiene la necesidad, es la que tiene que poner el anuncio, es la que tiene que hacer
todo el procedimiento y tiene que pagar hasta honorarios de abogados. Y cuando se hace una auditoría, que muchas de estas solicitudes son auditadas por el Departamento del Trabajo, ellos verifican todo eso, ¿ok? Ok. Gracias, Carlos. Por aquí hacen una pregunta, dice, ¿pueden darnos un aproximado del costo del proceso de certificación laboral? El costo real, dice la... Sí, el costo real, no los 14,000, eso que están pidiendo por ahí. Bueno, eso era lo que yo iba a hablar de lo que está pasando en estas compañías aquí en Estados Unidos, que yo me doy cuenta, especialmente en el estado de Utah, que cobran más de lo que cobro yo, que tengo 25 años de experiencia, ¿no? De abogada. Yo pienso que una certificación laboral, hablando del primer paso, puede costar de 5 a 7 mil dólares, más o menos. Estamos hablando aquí de honorarios de abogado. Pero acuérdense que si es auditada esa solicitud, todo eso puede cambiar, ¿ok? Pero usualmente el estimado que yo he visto es que puede salir de 5 a 7 mil dólares y luego se divide, ¿no? Se divide el segundo paso, que es la I-140, que es la petición de trabajo inmigrante. Mis hijos están haciendo ruido aquí. Esa petición puede salir 2,000, 2,500, 3,000 dólares. Yo diría que de principio a final puede salir en unos 10,000, 12,000 dólares, pero yo he cobrado también menos que eso. Entonces todo varía. Depende lo complicado que es el trabajo, depende de cuántas personas soliciten el trabajo. Entonces todo puede variar. Pero me doy cuenta que estos 12,000, 14,000 dólares que le están cobrando a una persona upfront, o sea, de principio, es irreal, porque tú no puedes cobrar por todo un proceso cuando ni siquiera tú sabes si esa certificación laboral va a ser aprobada o no. Doctora, ¿cuál es la mejor manera para que la puedan contactar? Los amigos que están en Chile, aquí está gente también conectada desde Ecuador, Bien, desde desde Ecuador, Venezuela, España. ¿Cuál es la mejor manera para que usted los oriente en ese proceso de certificación laboral? Siempre, si se les olvida, siempre pueden comunicar a Carlos, que Carlos me tiene en speed dial y siempre estamos comunicándonos ambos, somos bien amigos y lo quiero y admiro mucho, pero me pueden conseguir en mi teléfono, si quieren lo puedo apuntar aquí en el chat. Sí, por favor. Y también pueden seguirnos en la página de Facebook, ¿no? Yo le estoy poniendo aquí la información, pero siempre también pueden comunicarse con mi amiguito Carlos y se pueden comunicar conmigo, ¿ok? El email se lo voy a poner también para que lo tengan. Por aquí también tenemos otra preguntita y dice, ¿cuánto cobran por llevar un asilo que ya está introducido? Okay. Y ya tenemos Social Security y permiso de trabajo. Ok, entonces, bueno, voy a hablar de lo que hacemos en nuestra oficina en ese aspecto. En nuestra oficina, una persona que ya introdujo y que necesita, digamos, la representación como tal para lo que es la entrevista, para acompañarlos, prepararlos, meter los papeles que nos gustan meter en cuanto a los argumentos, nosotros tenemos el costo de $1,000 y lo que hacemos es que se les cobra 750 al principio con 3 pagos de 250. Y una vez que tengamos la decisión, si es positiva, pagan los últimos 250 y si es negativa, les perdonamos eso porque ahora nos van a tener que contratar para poder defenderlos al frente de un juez de inmigración. Entonces, de esa manera tratamos de ser un poquito conscientes y de ayudarles que no tengan representación a lo que es esa entrevista tan importante. La cual, bueno acatar, hoy tuvimos una persona que me estaba haciendo preguntas acerca de esto, que les seguían diciendo y recomendando de que ella simplemente pudiera hacer su asilo con un preparador de formas, que pudiera hacer su asilo con personas que realmente no son abogados, y que ella simplemente podía ir sola, que realmente no había ninguna diferencia entre ir sola o ir con un abogado a una entrevista de asilo, lo cual es totalmente erróneo. Ir con un abogado, prepararse con un abogado tiene una diferencia muy grande. Y el hecho de estar en la entrevista con el abogado
le permite al abogado al final de la entrevista de asilo tener unos minutos para arreglar tal vez una metida de pata, para aclarar ciertas cosas que no sean claras, o simplemente sacar otra información que tal vez se le pasó al oficial de inmigración. Y ese privilegio como tal lo tiene un abogado que lo acompaña a esa entrevista. Y es bien importante porque ¿cuántos asilos, Carlos, no te han llegado a ti de personas que tienen la cita y cuando yo lo leo, yo digo, oh my gosh, ¿qué es esto que escribieron aquí? Se contradicen, no tienen la información correcta. Y es bien importante que ese adjudicador, esa persona que va a adjudicar, entienda su caso. Y cuando yo lo leo, ni siquiera lo puedo entender porque es todo como una mezcolanza. Y a veces nosotros como abogados, corrígeme, Carlos, tenemos que organizar todo eso, aclarar, llevar evidencia adicional que pueda ayudarle en su caso. Entonces, excelente eso que está haciendo la oficina de Carlos. Acá está, gracias, doctora. Otra pregunta, dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué requisitos se necesita para una visa de talento? Yo trabajo en medios digitales y los pagos los recibo en Estados Unidos mediante Google, pero vivo en Panamá. Hago mis declaraciones de impuestos en el país donde resido, pero me gustaría vivir allá, ya que podría hacer mi trabajo también directamente en Estados Unidos y seguir recibiendo mis pagos allá. ¿Cuál sería la manera ideal de conseguir esa visa o cualquier otra que me pueda servir? En este caso, usualmente una visa de talento, tú tienes que demostrar que tú, en inglés se dice, you have risen to the top, ¿ok? Que tú eres una persona que ha, ¿cómo pudiera decir eso, Carlos? Eres de lo mejor, nacionalmente, que has tenido reconocimiento, ¿no? Ahora, una persona que ya tiene una compañía en cualquier otro país, a mí me encanta. That was the day of the fight, of that movie. Vamos a mute a esa, no sé si se puede escuchar. Ok, la visa L es una visa que a mí me gusta mucho y es una visa cuando tú tienes una compañía como esta persona que ya lo tienes en otro país y tú vas a abrir una subsidiaria aquí. Claro, si tú eres la única persona que trabajas en Panamá, no lo vas a poder hacer porque el gobierno de Estados Unidos te exige que esa compañía en el país tuyo o el país donde estás residiendo pueda continuar con vida, o sea, no la puedes cerrar para abrir algo aquí. Por otro lado, yo sí hemos hecho visas, usualmente una visa de talento, yo nunca he podido conseguir que sin un sponsor, claro, ya lo que está hablando es hacerlo por tu cuenta. Si tú tienes un patrono que te quiere contratar, podemos hacer una visa H, podemos hacer una visa E, por ejemplo, si eres venezolana, la visa E, el gobierno de Estados Unidos no tiene un tratado, pero yo pienso que para ti me gustaría una visa L si puedes dejar esa compañía abierta en tu país de origen y abrir una subsidiaria. Cuando es una compañía de servicio, la inversión no tiene que ser tanto, no hay una cantidad exacta que te pida el gobierno de Estados Unidos, sino que tienes que abrir unas oficinas aquí y realmente cuando es algo así técnico, no necesitas mucho para invertir. Ok, está muy bien. Gracias, doctora. Doctora, queremos hacer hincapié aquí en otra pregunta, porque hay mucha gente que ha sido estafada con esto de la visa EB3. Aquí tenemos una pregunta muy puntual. Dice, ¿qué requisitos necesita tener una empresa para poder patrocinarme para una certificación laboral? Y esa fue la que hablamos hace unos ratitos. Recapitulo. Número 1, tiene que tener la habilidad financiera para poder pagar el salario que el gobierno de Estados Unidos le dice que le tiene que pagar a esa persona. Y número 2, tiene que probar que no está desplazando a ciudadanos americanos para ofrecerle un trabajo a ese extranjero, ¿ok? Otros requisitos, pues tiene que estar incorporado en Estados Unidos, tiene que haber hecho sus impuestos, no puede haber tenido layoffs, que eso significa es que no puede haber sacado personas porque no le podían pagar. Entonces hay muchísimos requisitos, pero los dos más importantes son esos que hablamos. Perfecto. Aquí tiene otra pregunta, dice, ¿puedo viajar a Estados Unidos con visa vigente de turista y pasaporte vencido venezolano?
Eso es algo que todavía nunca hemos podido tener clarificación. Yo les puedo decir que he tenido personas de los dos lados. He tenido personas que no las han dejado entrar y he tenido personas que las han dejado entrar. Entonces, lamentablemente, no quiero comprometerme respuesta en el sentido de que realmente es algo que sabemos que el Departamento de Estado tiene un comunicado que ellos aceptan esa extensión de 5 años aprobada por la gente de la oposición en Venezuela. Y yo lo que les diría es, si se van a dejar hacerlo, asegúrense de imprimir ese comunicado del Departamento de Estado para que puedan, aunque sea, argumentar de que realmente tiene una extensión. Vuelvo y repito, es algo que ha sido muy ambiguo aquí en los Estados Unidos, ha sido muy ambiguo y hemos tenido de los dos casos, entonces tiene que estar al tanto de eso. Doctor, y en el caso de que la persona llegue aquí a los Estados Unidos a un puerto de entrada, a Miami, qué sé yo, Las Vegas, por avión, y de repente trae el papel y el funcionario le dice, no puedes pasar porque tu pasaporte está vencido. ¿Qué paso debe hacer la persona? ¿A quién puede llamar? Realmente no le van a dejar llamar a nadie. Esto es algo muy triste en ese aspecto. No va realmente a poder hacer mucho en ese aspecto. Va a ser, o sea, si usted realmente no quiere volver, puede pedir el asilo. Normalmente esas personas las detienen y tienen que pasar por un proceso de asilo donde van a estar detenidas por un tiempo. Hay otras personas que han tenido la suerte de que les dan lo que se conoce como el parol y los dejan pasar para continuar el asilo. Pero es algo que va a depender netamente y completamente de ese agente de inmigración que le toque a usted. Por otro lado, los pudieran, aunque ustedes piensen que sea tan injusto, los pudieran deportar. Decirle, no te voy a dejar entrar, y el consejo que le damos es que retiren su solicitud de entrada. Si el oficial le dice, no te voy a dejar entrar, es bien importante que se memoricen esto y digan, bueno, no quiero entonces entrar, quiero retirar mi solicitud de entrada, y esto es para proteger tu visa, que aunque te la pudieran cancelar, pero no necesariamente te darían una deportación, y lo hemos visto. No lo he visto en venezolanos que hayan tratado de entrar con pasaportes vencidos, pero sí lo hemos visto con otras personas que tratan de entrar aún con visa y pasaporte vigente, y si por alguna razón el oficial piensa que tú quieres inmigrar a los Estados Unidos, los pueden deportar expeditamente. Entonces, digan, quiero retirar mi solicitud de entrada, y muchas veces funciona y los dejan irse por su cuenta. Correcto, gracias, gracias, gracias. Dice, ¿cómo se solicita la visa de estudiante y poder trabajar para sustentarme en los Estados Unidos? Ok, repítame la pregunta nada más un momentito. ¿Cómo Visa de no? estudiante y cómo se solicita y cómo puedo hacer para sustentarme dentro de los Estados Unidos. Ok, entonces siempre le digo a las personas que lamentablemente como abogados hay ciertas cosas que nos encantaría decirles claritos y raspados, pero no podemos decir otras cosas, ¿ok? Pero lo que sí les puedo decir, hay ciertas restricciones con lo que es de estar aquí como estudiante en los Estados Unidos. Hay ciertos permisos de trabajo que se van a poder aplicar si uno está trabajando dentro de la institución donde está estudiando. También después de estudiar por ciertos meses o años, también se le abre la posibilidad de trabajar por todo un año tiempo completo, pero es bien restringido. Tienen que saber que lamentablemente el estar aquí como estudiante para poder trabajar legalmente es restringido. Y en ese aspecto, entonces, muchos estudiantes, familias de estudiantes, consiguen las maneras de poder sobrevivir estando aquí. Y es la manera más delicada en que se los puedo comentar, porque como abogados no podemos darle un consejo que vaya en contra de las leyes. Perfecto. ¿Cómo se puede solicitar? Si estás dentro de Estados Unidos, puedes pedir un cambio de estatus si entraste legalmente a los Estados Unidos. Ojo, si lo haces dentro de los 90 días, la presunción es que mentiste al entrar y las probabilidades es que te lo denieguen, ¿ok? Tienes que esperar por lo menos 90 días, y eso incluye el ir a la universidad y pedir cualquier tipo de información, pedir el SEVIS, pedir la I-20, etcétera. Si el Departamento de Inmigración se da cuenta que hiciste un trámite para cambiar tu visa antes de que se cumplieran esos 90 días, tú tienes el peso de la prueba de demostrar que no estabas mintiendo. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes llamar a una universidad, pedir información. Muchas veces te piden tomar unos exámenes de inglés o de placement, ¿no? De colocación.
y estas universidades te van a dar toda la documentación, tienes que pagar para obtener una documentación y eso lo presentas en el consulado para poder entrar. Una persona que entra con visa de estudiante tiene que tener un sponsor, lo puedes ser tú mismo si tienes los recursos económicos para hacerlo. Y número 2, por ley lo que te permiten es trabajar dentro del campus 20 horas semanales. Cuidado, porque a veces hay institutos de inglés que te dicen, te podemos dar una visa de trabajo, pero ellos, de estudiante, puedes venir a estudiar aquí, pero ellos no tienen la facilidad de ofrecerte un trabajo dentro del campus para poder trabajar. Una persona que esté con una visa de estudiante y trabaje ilegalmente, esa persona se considera para todos los efectos que está fuera de estatus, ¿ok? Entonces, ojo. Dice acá, tengo asilo, solicitud de asilo desde 2015 y no he sido llamado a entrevista. ¿Puedo hacer una certificación laboral? Eso lo hemos hablado muchísimas veces, ¿verdad? Carlos y yo hemos hablado de esto y con juntos abogados también. Lo que pasa es que muchas personas, hay dos cosas que hay que entender. Una cosa es si una persona está legalmente en los Estados Unidos y si una persona ha tenido presencia ilegal en los Estados Unidos. Son dos cosas y dos términos completamente diferentes. Si usted puso su solicitud de asilo antes de que se le expirara su I-94 o su permiso de estar en los Estados Unidos, usted, mientras ese proceso esté vigente, usted no ha adquirido presencia ilegal en los Estados Unidos. Sin embargo, no significa que usted pueda cambiar el estatus. Lo hemos discutido muchísimas veces, lo hemos hablado entre abogados, pero no se puede. Tenía que haberlo hecho antes o comenzar el proceso antes de que se le expirara su estadía en los Estados Unidos. Exacto. Y es importante que Carlos quiere añadir. Carlos. Y es bien importante que esa protección también se pierde cuando uno trabaja ilegalmente. Entonces, si usted aplicó para el asilo dentro de los primeros 6 meses, digamos, de haber llegado como turista, pero después trabajó ilegalmente, ya no tiene esa protección como tal. Entonces, bien importante también entender esa parte. Okay. Por aquí pregunta Marisela Dimuro. Buenas noches, tengo una duda. Una persona que se encuentra en Estados Unidos y dice estar legal en su asilo, ¿tiene que pagar anual $3,000? ¿Eso es correcto? Pregunto. Gracias. ¿Cómo? Ya va. ¿Cómo dijo? dijo? Bueno, yo también quedé así. Léemelo otra vez que dijo Carlos. ¿Cómo no? Tengo una duda. Una persona que se encuentra en Estados Unidos y dice estar legal en su asilo, ¿tiene que pagar anual $3,000? ¿Eso es correcto? Pregunta Marisela Dimuro. ¿A quién le está pagando eso? Bueno, porque alguien le está sacando el dinero, sinceramente. Sí. Uno mete el asilo y realmente los costos que vienen van a ser, de por sí, el primer permiso de trabajo no se cobra, el segundo es el que se cobra, pero no hay nada de una cuota anual como tal fija y de $3,000 no. Lamentablemente eso suena muy extraño y suena lamentablemente a fraude. A fraude. Y ojo, hay unos cambios ahora con la ley de asilo, Carlos, también para el permiso de trabajo, que ya van a tener que esperar un poquito más de tiempo. Entonces, cuidado. Eso es como si alguien le escribe por teléfono y le diga paga, antes de pagar cualquier cosa, llamen a Carlos, por favor, porque eso suena a fraude. Sí, señor. Acá dice otra pregunta de Víctor La Cruz. ¿Puedo solicitar visa de turista con el pasaporte vencido en la Embajada de los Estados Unidos ubicada en Bogotá? Estoy en Venezuela actualmente. De acuerdo a lo que se escribe en el Departamento de Estado, en lo que fue la aceptación de la extensión automática de 5 años, no creo que vaya a proceder, para serle sinceramente. Si usted está en Venezuela, yo entiendo que la situación está ahorita horrible, pero yo le pediría que tratara de conseguir esa prórroga para que no gaste su dinero y su tiempo, porque, o sea, realmente tratar de llegar a esa entrevista para que nada más le digan, no, esto está vencido, realmente no vale la pena. Entiendo, vuelvo y repito la situación, sé lo difícil que
que es encontrar esa prórroga, pero yo prefería que usted pusiera sus esfuerzos y su dinerito en encontrar esa prórroga antes de hacer algo que lo más seguro es que pierda su dinero. De acuerdo. Ok. Entonces el consejo es que primero tenga el pasaporte con su prórroga y luego sí puede solicitar la cita para visa de turista en Bogotá. Correcto, exactamente. Ajá, esa es la manera que se está haciendo porque lamentablemente la embajada en Caracas no está abierta. Entonces estamos pasando los venezolanos por medio de la embajada en Bogotá. Ok. Ahí también yo les invitaría a tener en cuenta que las fronteras están cerradas y si no tiene sello de la frontera, no le van a hacer ningún trámite porque se supone que viene directamente de Venezuela y no tiene sello, entonces ahí va a tener doble problema. Okay, Gracias por la aclaración. Gracias. Por aquí, Darcy que está sí. desde Barranquilla y bueno, y nos está orientando cómo es el ingreso al país. Gracias, Darcy. Por aquí dice Cleudis Moya. No he ido a la entrevista todavía con el juez. Tuve un problema de salud que me incapacitó. Apliqué para Medicaid y me respondieron que no califico para eso. ¿Esto me perjudicará para el futuro, o sea, en la entrevista o la residencia? Si entendí bien, esta persona está en lo que es un asilo, ¿correcto? Creo que mencionamos eso al principio de la pregunta. Entonces, tiene que saber que lo que es la carga pública, lo que se conoce como la carga pública o la ley de la carga pública no aplica para los aplicantes de asilo, ¿ok? Entonces, no entiendo por qué se lo negaron. Yo le recomendaría pedir hablar con otra persona. A veces, lamentablemente, no encontramos personas de suficiente conocimiento en estas entidades gubernamentales, pero sí, usted podría calificar y no tiene por qué tener ningún tipo de consecuencia porque la ley de carga pública no le aplica a los aplicantes de asilo. Dice una persona por allí que se llama Andrés Rodríguez. Buenas noches, si pasé a los Estados Unidos por la frontera, o sea, cruzando, y cuando esté en territorio de Estados Unidos puedo pedir asilo o buscar manera de hacer mis papeles. Ok, Dorani, ¿quieres ayudarle un poquito? Sí, lo que pasa es que cuando una persona entra ilegalmente a los Estados Unidos, como él está indicando, sí puedes pedir asilo, ¿verdad? Lo puedes hacer. Han habido muchos cambios ahora mismo en la frontera también para las personas que están tratando de entrar. Si entraste y no te agarraron, claro, puedes pedir el asilo y tienes un año para poder pedirlo. Ahora, dentro de los cambios que están haciendo para el asilo, aquellas personas que entraron ilegalmente, yo todavía no estoy muy empapada, Carlos, quizás tú sabes eso, pero no van a poder pedir permiso de trabajo, etcétera. Hay algunos de estos cambios para personas que entran ilegalmente. Sin embargo, si entraste ilegalmente, aparte de si tienes un miedo creíble y fuiste perseguido en tu país de origen y pediste asilo, o has sido víctima de crimen o de tratas, lo que sea, lamentablemente no te puedo cambiar a ningún otro estatus porque entraste ilegalmente y no puedes arreglar en Estados Unidos, a menos que sean esas excepciones, tienes que regresar a tu país para poder arreglar. Entonces, sí puedes pedir asilo, pero no visa de estudiante, no visa de trabajo, nada porque entraste ilegalmente. Exacto, y la excepción en cuanto a lo que nombraba Dorani correctamente es de que con la nueva ley están tratando de limitar ese permiso de trabajo. De por sí añadieron nuevas preguntas en lo que es la forma 765 para la aplicación de trabajo y la excepción que existe es la siguiente. Le voy a dar el ejemplo porque es más fácil dar el ejemplo que tratar de explicar lo que ellos quieren decir. El ejemplo es, si usted entra ilegalmente, usted tiene 48 horas para encontrar un oficial de inmigración y entregarse. Ahora, cuando usted se entrega, le tiene que dar una razón válida, ¿ok? Del miedo creíble de por qué usted se metió y qué es lo que usted está, digamos, huyendo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y lo que quiero que tengan mucho cuidado, que ellos por detrás hay un plan maléfico de ellos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Usted acaba de entrar ilegalmente, usted va y se entrega y entonces ahora ellos pueden también deportarlo expeditamente. Entonces, ellos le dicen, entréguese para que entonces tengan la posibilidad de agarrar un permiso de trabajo cuando usted haga su asilo. Pero a la misma vez, la trampita es de que cuando usted se entregue y ellos digan, no, nosotros no pensamos que usted tenga suficiente miedo creíble, para afuera.
Entonces, mucho cuidadito con eso. Lamentablemente, la recomendación ahí tendría que ser de mi parte. Yo le diría, si usted entró ilegalmente y va a pedir asilo, olvídese del permiso de trabajo porque lo que le están es poniendo la trampita al frente. Yo lo que les digo a mis clientes es que lo tienen que poner en una balanza. ¿Qué es lo más importante para ti en estos momentos? ¿Permanecer en los Estados Unidos la mayor cantidad de tiempo o obtener un permiso de trabajo? Porque nos pasa con los casos aún que los agarraron en la frontera, etcétera. Yo puedo pedir el caso que se vea rápido para darle la oportunidad de pedir un permiso de trabajo, pero le expongo eso a mi cliente. ¿Qué es más importante para ti? ¿Permanecer el mayor tiempo posible en los Estados Unidos o poder obtener ese permiso de trabajo? Y en la mayoría de las veces, Carlos, todos dicen, prefiero quedarme aquí más tiempo. Entonces, cuidado. Ok. Por aquí pregunta el señor Adolfo Áñez. Estoy en Chile y mi esposa tiene visa americana de turista y mi hijastra también tiene visa. Estamos en Chile con visa temporaria, queremos emigrar a Estados Unidos. Si me sale para pagar la permanencia en Chile, ya estando en proceso para la visa americana mía, ¿qué hago? Y tengo una bebé chilena. Y los chilenos no necesitan ni siquiera visa para entrar a los Estados Unidos, pero entrar con ese visa waiver, o sea, sin la necesidad de visa, te prohíbe que puedas cambiar tu estatus. La única excepción es el asilo o que seas un familiar inmediato de un ciudadano americano, por ejemplo, matrimonio, etcétera. Perdón que te interrumpí, Carlos, que tú ibas a hablar. Sí, no, está bien. Y nada más, bueno, en ese aspecto, es bien difícil. Usted tiene un caso donde, y lo he conversado con varias personas de Chile. Volvemos a lo que Dorani decía, lo que es sopesar lo que usted está tratando de hacer ahora. Yo le diría que si usted ya tiene realmente más de un año, más de 2 años en Chile, ya de por sí, aunque usted no haya tomado el segundo paso de tener lo que es la residencia permanente, realmente ya usted está como quien dice en el hoyo, está en el hueco, de que lo más seguro es que le vayan a tratar de argumentar de que usted ya digamos, tiene raíces en Chile, de que Chile se va a encargar de usted. Entonces, yo le diría en estos momentos, son dos cosas separadas. Yo le diría que tal vez por el futuro de su familia, sí, asegurarse una residencia en Chile tal vez sea lo mejor. Y volver, si quiere venir aquí y tratar el asilo de una manera, por medio de, como dije al principio, con una visa de estudiante o una visa de trabajo, sí, viene, lo trata, si funciona genial, pero si no, tiene un buen plan B donde puede estar su familia sano y salvo sin tener que arriesgarse a regresar a Venezuela. Carlos, nuestro amigo Andrés Martínez puso, ¿cómo se dice firm resettlement en español? Reasentamiento firme. Ah, ok, perfecto. Esa es la palabra correcta, gracias. También está otra pregunta, dice, hice solicitud de asilo, estoy en la espera de la entrevista. ¿Puedo servir de sponsor a mi hermano para solicitar una visa de estudiante? Ok. Yo entiendo que, dime tú, Aclara, pero yo entiendo que tiene que ser un ciudadano residente la persona para ser sponsor para una visa de estudiante. Ellos tienen que poner un formulario donde tienen que demostrar que esta persona es la I-134 y eso te pide prueba de tu estadía legal en los Estados Unidos de residencia o de ciudadanía. Nunca, pero sin embargo, he escuchado que uno mismo puede ser sponsor de uno. Entonces, cuida, lo que dijo Carlos, hay cosas que no podemos decir, pero quizás tu hermano te puede prestar ese dinero, ¿me entiendes? Y quizás de una manera legal tú poder demostrar que ese dinero, y esto no es como las visas de inversionista que tú tienes que probar de dónde sacaste ese dinero, tienes que demostrar que está disponible ese dinero. Entonces, eso es un tip ahí que estoy dando. Sí, y sería lo mismo que yo le recomendaría, porque sería la mejor manera que ese hermano pudiera ayudarlo, definitivamente. Perfecto. Aquí pregunta Gustavo Nava. ¿A cuánto tiempo de solicitar el asilo se puede trabajar legalmente? Bueno, trabajar legalmente va a ser cuando usted tenga un permiso de trabajo, ¿ok? Entonces, si usted tiene un permiso de trabajo, está trabajando legalmente. Si usted metió el asilo
hizo huellas, pero todavía no ha aplicado o aplicó y todavía no le ha llegado su permiso de trabajo, lamentablemente usted va a estar trabajando fuera de la ley, digamos, va a estar trabajando ilegalmente. Entonces, esa es la manera. Ahora, ¿cómo funciona el permiso de trabajo ahora con la nueva regulación? Aplica para su asilo en estos momentos, usted va a tener que esperar 365 días para poder mandar eso. ¿Cuál es la clave de esto? Y siempre me gusta dar este tip para todas las personas. No esperen los benditos 365 días. Si usted tiene un abogado, hable con el abogado 30 días antes y empieza a preparar todo para que el día 365 esté todo listo y se pueda mandar. Correcto. Ok, por aquí dice Francia Acosta. Buenas noches. Que hay de cierto que hay que tener una cuenta en dólares para solicitar una visa? ¿De qué tipo de visa? No especifica. Pero usualmente lo que tú tienes que probar para una visa no inmigrante es que tú tienes ataduras a tu país de origen. En inglés se dice ties, y es una sección de la ley que lo exige. Entonces no tiene que ser en dólares, pero tú tienes que demostrar, por ejemplo, que tienes un trabajo, que recibes o una pensión, que tienes propiedades, y nunca jamás he escuchado que necesariamente tenga que ser en dólares, simplemente que puedas demostrar que tienes ataduras. Nuestra experiencia, por otro lado, es que muchas veces tú llegas con toda esa información y el oficial te mira y te dice o aprobado o denegado, y muchas veces ni te dan la oportunidad de demostrar la documentación que tú tienes. Pero nunca, ¿tú has escuchado, Carlos, que tiene que ser en dólares? Jamás. No, de ninguna manera. Nada más es cosas que puedan ellos decir que lo atan a uno a su país de origen, eso, o en el país donde está residiendo. Eso es todo. Y hay muchos mitos allá afuera. Siempre me dicen, me llaman, licenciada, ¿usted me puede ayudar a hacer la carta de invitación? ¿Ustedes han escuchado eso? Háganme así con el Sí, sí, sí. que le dicen, si me dan una carta de invitación, me dan una visa de turista. Tampoco es eso. Yo le voy con un ejemplo rapidito, le voy a dar un ejemplo. Yo tengo, mi esposo, yo soy abogada hace más de 25 años. Mi esposo tiene una nena de antes de nosotros habernos casado, y esta bebé nosotros queríamos de chiquita que viniera a visitarnos solamente. Nosotros le hicimos lo de la solicitud de la visa de turista, nunca era la intención, estoy hablando de más de 23 años atrás. No, la intención era que viniera a emigrar a los Estados Unidos. Yo soy abogada de inmigración. Tenía el apoyo de uno de los senadores que le explicó al consulado en México. Ella es abogada, él es ciudadano, si hubieran querido, hubieran podido hacer una petición, y le denegaron la visa de turista. Entonces, a veces, todo depende quién es ese oficial. Eso se llama discreción. Ese oficial tiene la discreción de aprobar. En palabras comunes hacen lo que le dé la gana, lamentablemente, ¿ok? No hay algo que le diga a la ley, si cumples con 1, 2, 3 y 4, te la voy a dar. Lamentablemente no es así, ¿ok? No, de verdad que es impredecible muchas veces. Pero mi mamá también me decía desde chiquita, cuando yo le decía, te quiero pedir algo, pero no me atrevo. Y mi mamá me dice, bueno, si piensas que te voy a decir que no, pregúntame, a lo mejor te sorprendo. Siempre me decía lo mismo. Igual manera con una visa de turista. Todo lo que vas a perder es lo que vas a pagar para pedirlo. Y si colín cuela, como dicen en Puerto Rico, y te la dan, perfecto. Claro, a modo también de nuestra propia experiencia. Bueno, antes de venir acá a los Estados Unidos, yo tenía visa, pero mi esposo y mi bebé Alejandro, que tenía unos meses apenas de nacido, no la tenían. En Venezuela ya habían cerrado la embajada americana. Entonces decidimos viajar hasta Bogotá, hicimos la solicitud previamente desde Venezuela de la cita de turista, de la visa de turista, perdón, y bueno, y bendecidamente fueron aprobados. Nosotros no teníamos ningún tipo de cuenta en dólares. A lo mejor el funcionario se confundió y escuchó, ¿cuánto gana usted anualmente? ¿Y cuánto le dijiste? Le dije 90.000 bolívares. En el año 2016. Eran como $100 al mes. Eran como $100 al cambio. Y bueno, fue aprobado. Está aprobado. Entonces, lo más importante que nosotros le decimos a la gente, que hemos aprendido también con el abogado Carlos y ahora con usted, abogada Dorani,
es digan la verdad, no traten de decir cosas que a la final no las pueden ni siquiera demostrar. O impresionar. O impresionar. Llevamos nuestras cartas de trabajo, nuestros trabajos establecidos, la cuenta en bolívares, dijimos la verdad y gracias a Dios fueron aprobadas. Sí, y el que estaba al lado mío, el funcionario le hablaba en español, siendo americano, y él le hablaba en inglés, como para impresionarlo, y para atrás, negada. De nada. Y por otro lado, Carlos, también estamos viendo, tienen que ser bien sinceros en esas solicitudes de visas. ¿Por qué? Porque el último trend, la última moda que estamos viendo aquí ahora con el Departamento de Inmigración es que ellos están viendo lo que usted puso en esa solicitud de visa de turista para determinar si usted cometió fraude o hizo una falsa representación para entrar a los Estados Unidos. Y eso es suficiente para denegarle una petición, que usted sea inadmisible para una residencia y tuviera que pedir un perdón. Yo lo acabo de ver con una persona que no puso que tenía un familiar aquí en Estados Unidos, llegó a mi oficina y era todo por lo mismo, porque tú sabes que si lo dices, ¿qué va a pasar? Tú piensas que te lo van a denegar y quizás es cierto, pero cuidado, porque eso te va a afectar. Tú arrastras todo ese récord desde el principio hasta el final. Y decir la verdad, entonces. Creo que sí, hasta en corte lo están usando, ya a nosotros nos ha pasado, entonces mucho cuidado a todos los que están afuera de asegurarse. Lo mejor es con la verdad de frente, que se dé todo bien para que todo al futuro también pueda andar bien. Realmente imagínense llegar aquí, que todo salió, pero que después salga eso y que por eso termine usted siendo deportada, realmente es triste. Entonces, Sí. no. Y para los casos de asilo, es bien importante para Carlos, para su oficina. Yo lo estoy viendo ahora mismo en un expediente que me acaba de llegar, lo que pasó en la frontera. Una de las preguntas que le hicieron a esta persona que siempre te la hacen, casi siempre, 95% es si te detienen porque estás tratando de entrar ilegalmente, si tú tienes miedo de regresar a tu país de origen. Y muchas personas, yo no sé si es que se ponen nerviosas y dicen que no, ¿ok? Y luego en la corte, en las oficinas, siempre, yo lo puedo arreglar, ¿no? No entendió, lo que sea, pero pueden utilizarlo en tu credibilidad se afecta. Entonces, si ya tú vienes con eso, importante que lo digas desde el principio, Carlos. Sí, y una acotación en cuanto a eso de lo que pasa mucho en cuanto a esa explicación. La gente se pone nerviosa de alguna manera y dice, bueno, no realmente tengo miedo, pero es que la situación está tan mala, no hay agua. Económica, claro. Económica, y resulta ser que nada de eso le ayuda, nada de eso es lo que le va a dar el asilo. El asilo es basado en un miedo a una persecución porque usted posee ciertas características. El hecho, lamentablemente, de que usted esté sufriendo cierta pobreza, falta de agua o algo por el estilo, no da. Imagínense, si así fuera el caso, ya todos estuviéramos aquí y no habría ningún problema, pero no es así. Entonces, esas personas que tengan esa experiencia tienen que estar muy pendientes de no meter la pata en ese aspecto. Ok. Por aquí pregunta María José Borges, saludos allá a todos los venezolanos que están en Chile. Dice, soy venezolana y estoy en Chile. ¿Es posible tramitar desde acá una visa de residencia o trabajo? Deseamos emigrar a Estados Unidos, somos mi esposo, mi bebé, que es chileno, y yo. Ok. Bueno, Donali, ¿qué te parece si le explicas esa parte? Esta es de María José, ¿verdad? Soy venezolana y estoy en Chile. ¿Es posible tramitar desde acá una visa de residencia y o trabajo desde acá? Ok. Primero, la residencia, si tienes un familiar inmediato que te pueda hacer una petición, o sea, yo no te puedo pedir residencia a ti a menos que haya un peticionario, ¿no? Un familiar que ya sea un familiar inmediato, tu cónyuge, tus padres si eres menor de 21 años, o tu hermano, pero hay unas ciertas de visas que tienes que esperar años, desde que empieza la solicitud hasta que ese número de visa esté disponible para tú inmigrar. Eso es para una residencia familiar. Cuando hablamos de una solicitud de trabajo, sí es posible, nosotros lo hacemos muchísimo, pero tú tienes que tener un patrono que esté dispuesto a hacer una petición por ti, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. Ahora mismo yo estoy haciendo un tenista profesional. Ese tenista no necesita un patrono que lo pida para poder pedir la residencia, porque él puede demostrar
que él ha recibido premios suficientes para él poder pedir su residencia por él mismo. Él le puede demostrar al gobierno de Estados Unidos que él va a aportar al país, ¿no? Con sus talentos, etcétera. Pero de lo contrario, a menos que tú seas un artista que te hayas ganado un Oscar, o que te hayas ganado un Emmy, o que eres un bailarín, o que eres un deportista, o que eres un investigador y has hecho muchísimas publicaciones que pueden ayudar al gobierno de Estados Unidos, tú vas a necesitar un patrono que haga una petición por ti. Y esa petición tiene que cumplir con la certificación laboral, tiene que cumplir con la petición de trabajo y luego se hace un proceso consular para que puedas entrar tú y tu familia con una residencia. Acá está otra pregunta. Claro. Sí, claro. Dice, buenas noches. Teniendo residencia en Perú durante 2 años y con una pequeña empresa, ¿qué se puede hacer para legalizarse aquí en USA entrando con visa de turista? Número 1, esperen 90 días para hacer cualquier caso, ¿ok? No significa que no pueden ir a hablar con nosotros desde antes. Sin embargo, no vayan a poner ninguna solicitud antes de esos 90 días. Si tienes una pequeña empresa en tu país y esa empresa, tú has trabajado en ella por lo menos 1 año, en los últimos 3 años, tú pudieras pedir una visa de trabajo que es una visa L aquí en los Estados Unidos. Pero, vuelvo y repito, como hablamos anteriormente, esa corporación, esa empresa tiene que estar legal en tu país, en Perú, tiene que pagar impuestos, tienes que demostrar que tienes empleados y tenemos que demostrar que esa compañía matriz va a abrir una subsidiaria en Estados Unidos y que esta subsidiaria te está enviando a ti para una posición o gerencial o de conocimiento especializado, ¿ok? De que se puede hacer, pero necesitas mantener vigente esa corporación. Ayer me llamó un señor que me dice, le pregunto, ¿tienes una compañía en tu país de origen? Sí, pero la acabo de vender. Well, ya no puedo hacer nada porque esa compañía tiene que estar vigente en tu país de origen. Algo que yo quiero que todos escuchen lo que acaba de decir Dorani, porque por eso fue que justamente le invité. Yo ni siquiera tenía conocimiento acerca de esto, pero imagínense, nosotros como venezolanos somos gente muy echada para adelante, hemos tenido que emigrar, pero yo sé de muchos de ustedes que han creado sus propias compañías. Entonces, esto es algo muy bueno, es algo que realmente es una lucecita al final del túnel de que tal vez hay una esperanza de abrir esa sucursal fuera de donde estén y poder entonces obtener esa visa L, que realmente sería una bendición grandísima porque los deja trabajar aquí y corrígeme si estoy en lo correcto, que también puede llegar hasta la residencia. ¿Correcto? Claro, y es excelente porque no tienes que hacer una certificación laboral, no tienes que probar que no estás desplazando ciudadanos americanos. Claro, cuando es una compañía nueva, el gobierno de Estados Unidos me la da primero solamente por 1 año porque quiere ver que en efecto tú abriste esa compañía y que está progresando, tiene contratos, Yo les voy a dar un ejemplo, la que acabo de hacer ahora mismo. Son unos argentinos que tenían una compañía en su país, ellos hacían empanadas, las empanadas argentinas, ¿no? Y abrieron en el estado de Utah, en Price, o en Cedar City, perdón, abrieron una compañía de hacer esas mismas empanadas aquí. Le dieron primero la visa a él, a sus hijos menores de 21 años y a su cónyuge, primero por 1 año. Al año hicimos una nueva petición para una extensión nuevamente, y les voy a ser bien sincera, la compañía en 1 año tenía contratos, pero no estaba haciendo mucho dinero, pero pudimos probar, mira, este es el equipo, se compró, ha habido progreso y se la aprobaron. Ahora tenemos 3 años más para él poder pedir la residencia durante esos 3 años. Interesantísimo. Qué bien. ¿Verdad? Excelente. Interesante. Acá está una pregunta, dice... Soy de Ecuador. Sí, de Ecuador. Que se rodó. Buenas noches, soy de Ecuador, tengo 40 años. Mi esposa y yo queremos irnos a trabajar a los Estados Unidos, específicamente a Utah. ¿Sí puedo ir por mi edad o ya no podría?
Miren, en Estados Unidos tú eres un baby a los 40 años. Los certificados. Eso es como cuando yo empecé, que yo tenía 24 años y todos mis clientes eran más viejos que yo, y ahora que tengo 50, todos son más jóvenes que yo. No, aquí, si bien es cierto, Carlos, que hay personas que dicen que se sienten que no, ya yo estoy viejo, pero aquí no hay edad. Aquí tú vas a cualquier Walmart, cualquier lugar, aquí el problema no es si puedes trabajar o no, es cómo lo puedes hacer legalmente. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Buenas noches. ¿Cómo es el proceso de cambio de visa de estudiante a visa de trabajo, por favor? Excelente. Vamos a hablar de esto. Esto es un tópico bien importante. Okay. Una visa de estudiante es una visa no inmigrante, ¿ok? Eso es bien importante que ustedes lo tengan que recordar. Eso significa que tu intención no es inmigrar a los Estados Unidos, ¿verdad? Tu intención es venir, estudiar, y aunque tú no lo creas, en esos puntitos que tú estás firmando, tú estás diciendo que yo voy a regresar nuevamente a mi país de origen. Cuando tú estás con una visa no inmigrante y yo te quiero ahora pedir una visa de trabajo, si es otra visa no inmigrante, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar seguros que lo hagamos todo antes de que tú o te quedes fuera de estatus o que se te expire. ¿Por qué? Porque ahora tú le estás demostrando, si es una visa no inmigrante, lo podemos hacer, pero si es una visa inmigrante, una certificación laboral, una EB3, de la que ustedes han hablado mucho, ya tú le estás demostrando al gobierno de Estados Unidos que tu intención es ¿qué? Inmigrar a los Estados Unidos, y eso te puede causar problemas. Pero mucha gente lo hace. Esto es lo que pasa, esto es lo que yo haría, señores. Si en efecto tú vienes a estudiar a los Estados Unidos, vienes con tu visa de estudiante, terminas tus estudios, aquí hay algo que se llama Optional Practical Training. Esto significa que al final de tu visa de estudiante te van a dar un permiso de trabajo, ¿ok? Con ese ya tú terminaste, yo trataría de pedir una visa H1, que es una visa de trabajo, pero es por si tienes estudios universitarios, y esa sí tiene intención dual. Significa que aunque es una visa no inmigrante, el gobierno de Estados Unidos no te va a penalizar por tratar de pedir una residencia, ¿ok? Es un poquito complicado, pero si tú vas a hacer las cosas, vamos a hacerlo bien, ¿ok? Desde el principio. Pero de que se puede cambiar de visa de estudiante a asilo, como la gente dice, o sea, puedes pedir con la visa de estudiante el asilo, también puedes pedir visas de trabajo, siempre y cuando estés en estatus legal. Vuelvo y repito lo que dijo Carlos ahorita. Si tú estás en una visa de estudiante y estás trabajando ilegalmente, es lo mismo que si estuvieras ilegal aquí. No te puedo cambiar tu estatus a una visa de trabajo, ¿ok? Entonces, va a tomar sacrificio, pero lo puedes hacer. Va a ser sacrificado, pero se puede hacer. Carlos. Dice, buenas noches, estoy en Colombia con un permiso especial de permanencia. No es una residencia. ¿Tengo oportunidad de solicitar asilo? Sí, sí va a tener oportunidad de pedir el asilo. Lo único que vamos a tener que ver cuánto tiempo ya usted tiene en Colombia. Vuelvo y repito de que en ese aspecto ellos tratan siempre de hacer el argumento de como quien dice echarle el carro a otro país que lo proteja a usted. Entonces, si usted no ha estado tanto tiempo, si usted ha estado un año o menos, va a tener un poquito más de probabilidad de vencer o de ganar ese argumento. Ahora, si usted no tiene residencia, tiene ese permiso temporal, pero ese permiso temporal lo ha hecho por 3 años, no, realmente le van a pelear a capa y espada de que usted ya, como quien dice, tiene sus raíces en Colombia y Colombia lo tiene que proteger. Entonces, esa sería como quien dice la diferencia o lo que tenemos que ver para ver qué es lo que vale la pena. Ok, muchas gracias, doctor. Dice Cleudis Moya, estoy en Florida, comencé el asilo en este estado, pagué todo, traducciones, planilla, a los abogados que consulté. Quiero cambiar a ustedes. Les solicité los documentos que introduje a inmigración, ellos, el buffet, me lo negaron. ¿Cómo hago para que ustedes tengan todos mis documentos con sus traducciones y continúen con mi caso? Bueno, Dorani, corrígeme si estoy en lo equivocado, pero creo que es una regla realmente que aplica a todos los estados donde realmente el archivo como tal es de usted, no es del abogado.
Entonces, lo primero que trataríamos, como quien dice por las buenas, es de que si usted nos contrata a nosotros, mandaríamos un correo electrónico a ese bufete, explicando la situación y pidiendo de que por favor se someta de vuelta lo que es el archivo, ¿ok? Si lamentablemente, y esto es algo que no quiero ser negativo y no quiero ponerla triste ni nada por el estilo, pero nos ha pasado de que personas han contratado ciertos bufetes o que pensaban que eran bufetes y realmente no eran, y perdieron como tal el archivo. No me sorprende, es algo muy triste. Entonces de ahí tendríamos que tratar de pedir lo que se conoce como un FOIA, pero eso lo dejamos como plan Z, es la última cosa que hacemos, porque ¿qué pasa? Esas peticiones de FOIA pueden tardar muchos meses, puede ser de que, y créanme, ¿qué pasa? De que sabemos que ellos tienen y llega el FOIA y dice, no tenemos nada. Entonces, por eso no nos basamos mucho en ese plan, pero tratamos por las buenas, digamos, de pedirle a ese bufete que devuelva ese archivo o que pase ese archivo a nuestra oficina. Y otra cosita, como dijo Carlos, lo único que nos pertenece a nosotros es nuestro trabajo, el work product, o sea, lo que hice yo. Pero todo, por ejemplo, mis notas, pero si yo escribí un memorándum, si yo escribí todo eso, le pertenece a ustedes. Hay abogados, por ejemplo, yo tengo todos mis expedientes desde hace más de 25 años que comencé, ¿verdad? Pero quizás otra gotita del saber es que cada vez que usted le vaya a entregar algo a un abogado, quédese con una copia a usted, ¿ok? Cuando le hicieron una traducción, pídale una copia. Quizás conmigo, con Carlos, no se tienen que preocupar de eso porque nosotros sí lo tenemos, lo guardamos. Pero si usted no conoce bien esa persona, si usted no ha escuchado reviews de esa persona, importante que documento que usted entregue al gobierno tenga una copia usted. Siempre, siempre. Acá está otra, dice, hola, me encuentro en Chile, mi esposo y yo tenemos residencia definitiva con menos de un año de aprobada y queremos irnos a los Estados Unidos. ¿Cómo sería el proceso para pedir el asilo o si hay otra opción para obtener la legalidad? Sí, entonces, primero ver todo tipo de posibilidades, no nada más se encierren con el asilo, que ya por lo menos la doctora Dorani ha hablado de otras posibilidades, entonces hay que ver ese tipo de posibilidades. Pero si al final del día va a ser un asilo, volvemos a lo mismo, ya usted tiene una residencia permanente, ¿eso qué quiere decir? De que tiene probabilidades muy altas, disculpen, que se lo vayan a negar. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Vamos a ponerlo en un estatus como el estatus de estudiante para que así, si usted hace el asilo y se lo niega, no le dañe ni su visa ni le dañe tampoco su estadía aquí y usted pueda tener opciones al final de ese proceso de asilo. Doctor, por aquí nos preguntan qué repercusión tiene en los asilados políticos y los que deseen pedir asilo político la liberación de los presos y el indulto que dio en estos días el régimen de Maduro a las personas que estaban con esta causa. Realmente, si le soy sincero, no creo que vaya a tener tanto peso, ¿ok? Realmente estamos hablando de que aunque se dio ese indulto, la opresión, la persecución en contra de lo que es la oposición en Venezuela continúa y realmente no ha cambiado. Entonces, yo me preocuparía mucho y para serle sincero, hemos visto oficiales, particularmente yo que me he dedicado a tantas entrevistas de asilo y también en corte, que sí, hay muchos oficiales de inmigración que tienen un conocimiento de Venezuela, pero tampoco tan profundo para saber de los indultos y todo lo que está pasando. De por sí sé de que los entrenamientos que han tenido son muy básicos, son muy basados en lo que está en el Departamento de Estado, en las condiciones del país. Es un reporte que ellos hacen anualmente y realmente yo no le vería mucho peso y yo no perdería sueño o no me preocuparía tanto por esas noticias. Ok, una buena noticia. Dice, buenas noches, lo de esperar los 90 días también aplica para solicitar asilo. Si tengo menos de 90 días de haber ingresado al país. No, eso no aplica eso solamente aplica cuando usted viene con una visa no inmigrante y quiere cambiar la otra visa no inmigrante. Cuando usted pide asilo de la raja, usted le está diciendo al gobierno de Estados Unidos que usted no se va de aquí, que usted tiene miedo de regresar a su país y que usted quiere permanecer
permanentemente aquí. Al contrario, si usted realmente lo que tiene miedo de regresar, tan pronto usted entre, ponga su asilo, pero por ley tiene que hacerlo antes del año de estar aquí dentro de Estados Unidos, a menos que haya alguna situación extraordinaria. ¿Habría alguna razón, Carlos, por la cual tú le dirías a una persona que espere más de 90 días para poner o sea, que tiene que esperar como mínimo 90 días para pedir el asilo? No obligatoriamente, nada por el estilo. Tal vez algunas circunstancias den de que pidamos de que espere un poco, tal vez estamos esperando algún tipo de evidencia o algo por el estilo, pero es algo más estratégico como tal. Cuando hablamos del asilo, lo que usted tiene que saber en cuanto a que usted no puede pasar el año. Usted tiene que estar bien pila de que si usted está planeando hacer el asilo, de que no espere al mes 11 y medio para con un abogado, para entonces empezar su proceso. Eso, como quien dice, vamos a llamarlo el pecado cardinal de lo que es el asilo, es el año. Entonces, eso es lo que quiero que estén más pendientes. Y nos pasa que llegan o el día antes o que no me acordaba bien y cuando miramos ya pasó. Entonces, no significa, todavía puedes pedir algo que se llama withholding, ¿no? Pero no es asilo. Entonces, eso no te da ni la oportunidad de pedir una residencia en los Estados Unidos si te la dan. Entonces, imperativo que lo hagan antes de que se cumpla el año. Ok, gracias. Por aquí pregunta Yomari Wilhelm. ¿Pueden decirnos qué hacer para adelantar la cita de la entrevista por asilo político? Ok, bueno, primero tienen que contactar a un congresista, a oficina de un congresista o un senador. Ellos le van a pedir que explique, que dé razones por las cuales quiere adelantar sus citas. Usted no nada más puede adelantar porque quiere adelantar. Tiene que tratar de tener alguna explicación. Puede ser de que usted va a necesitar la posibilidad de traer un familiar y le están negando la visa por el hecho de que usted está pidiendo asilo, lo cual le pasa a muchos venezolanos. Puede ser de que usted está planeando pedir un permiso de viaje una vez que le aprueben su asilo para algún país vecino que no sea de donde usted viene, para ver a un familiar que está con algunas condiciones médicas. O también puede ser de que lamentablemente necesitan adelantar porque la persona que quedó atrás, digamos una esposa, un hijo, ahora está sufriendo la persecución y necesitan tratar de resolver su caso para poder traerlo. Y como no tiene visa, va a tener que hacer el proceso de la 730, lo cual requiere que la persona ya esté aprobada con el asilo. Entonces tiene que tener algún tipo de razón, algún tipo de emergencia para pedir ese adelantamiento de la cita. He visto personas que se lo han dado, también he visto personas que se lo han negado, y es cuestión de que usted pueda hablar con la oficina de ese congresista o senador y dar la mejor explicación posible de por qué necesita ese adelantamiento. Y hay veces que no te conviene pedir un adelantamiento de... Sí, y es importante destacar que por experiencia propia, nosotros por motivos médicos introducimos una solicitud de adelanto de la entrevista y lo que nos originó fue que nos negaran el asilo y nos pasaran a Corte de Inmigración. Y en Corte de Inmigración fue que ganamos el caso con el bufete del doctor Carlos. Sí, eso lo para aclarar, que sí, el hecho de que te aprueben el adelanto de tu entrevista no significa que te aprobaron tu asilo. O que te lo vayan a aprobar. Es simplemente que en vista de que no tienes el mismo tiempo de los demás, hicieron una excepción contigo, pero no tiene absolutamente nada que ver que te lo aprueben o no. Sí. Y no necesariamente tampoco implica que te lo vayan a denegar por pedir el adelantamiento. Claro. Pero no lo hagan. Mira, yo estoy haciendo otro tipo de caso que no tiene que ver con asilo y tengo una clienta que pidió que se le adelantara el caso. Lo que ha hecho es que hizo, decimos en mi país, un revolú tan y tan grande que ahora nosotros no podemos traer el caso de vuelta porque lo mandaron a otro lado. Yo sé que no tiene que ver con asilo, pero por favor, no pidan adelantar un caso si es que no tienen un abogado de inmigración que ya le ha revisado qué papeles están adentro, cuál es el statement que usted puso, para que lo pueda revisar y esta persona le diga, mira, primero deberíamos enmendar esto, hacer unos arreglos, que no vaya a ser que en vez de ayudarte, termines peor. Dice, saludos,
repetir cuáles serían las otras opciones que hay para obtener la legalidad en los Estados Unidos para residentes de otro país que no sea el asilo? Sí, entonces hablamos de lo que sería venir a estudiar el curso de inglés. También el abogado Dorani habló de que si usted tiene un negocio y puede abrir una sucursal de ese negocio en los Estados Unidos. Y si se enamoró y se casa y si tiene un novio acá, también Exacto. la puede pedir un prometido. Si hay un familiar que hace años te pidió también. O sea, hay posibilidades, pero señores, la realidad es que es difícil. O sea, no es difícil el ambiente político también, ¿no? En estos momentos está un poquito difícil, pero no es imposible. Si usted tiene una visa de turista, trate de entrar a Estados Unidos. Le voy a dar otra gotita del saber. Cuidado con lo que trae en su bolsillo, ¿ok? Cuidado con lo que trae en su maleta. Cuidado con lo que traen en Celular. en su celular, ¿ok? Yo tengo personas que están tratando de entrar como turistas y le han pedido ver su celular y han encontrado ofertas de trabajo, han encontrado muchísimas cosas. Acuérdate que si tú vienes con tu visa de turista, ¿tú vienes a qué? A visitar. Tú vienes al Cañón del Colorado, tú vienes a ver a Salt Lake City, tú vienes a Disney World, tú no vienes ni a trabajar, ni vienes a nada de eso. Entonces tienes que ser bien cuidadoso con la documentación que tú vas a traer. Tú tienes un familiar que ya está aquí y tú lo que quieres es pedir asilo, mándaselo por DHL, mándaselo por fax antes de tú llegar a los Estados Unidos, a menos que tú vayas en la frontera a pedir el asilo. Cuidado, cuidado, cuidado con la documentación que traes, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Dice Alexandro Ramírez, tengo un año con una compañía de mantenimiento de apartamentos. Tengo licencia de aire acondicionado. ¿Cómo puedo solicitar la certificación laboral? Si ya estás fuera de estatus, ya sea porque se te expiró tu visa de turista, aunque yo te pido una certificación laboral y me la aprueben, vas a tener que salir de los Estados Unidos. Y una persona que lleva más de 6 meses fuera de estatus y tiene que ir a arreglar a su país de origen, tiene un castigo de 3 años. No puede regresar por 3 años a menos que pueda pedir un perdón. Si llevas más de un año fuera de estatus, es decir, tu I-94, que es esa estampa que te ponen o esa tarjetita que te daban antes, se expiró y lleva más de 6 meses expirado, si sales, castigo de 3 años. Si eso expiró hace más de un año, si sales, castigo de 10 años. Entonces, si estás fuera de estatus, no puedo hacerte una certificación laboral porque no vas a poder arreglar aquí, vas a botar el dinero. Ok, y si la persona ha estado legal con todo, ¿no puede hacer? Si está con asilo, no lo puedo hacer. Porque lamentablemente no ha mantenido, o sea, tiene una petición y puede permanecer en los Estados Unidos mientras la petición es adjudicada, pero no ha mantenido su estatus legal para yo poder hacerle un cambio. La única manera que lo puede hacer es si ha estado extendiendo su visa de su permisito antes de El que I-94. Correcto. Doctor, una inquietud. Muchos de nuestros lectores nos escriben desde otros países donde ya tienen residencia permanente. Quiero compartir la experiencia de una amiga, también ex compañera de trabajo en Venezuela, periodista. Ella tenía la residencia permanente con su familia en Panamá, pero viajaron a Venezuela, estuvieron allí algunos meses, no 3, 4 meses, vivieron nuevamente la persecución y bueno, y fue allí cuando ellos decidieron emigrar acá a los Estados Unidos y solicitaron el asilo. Su asilo fue aprobado. ¿Existiría alguna relación en que aunque tuviera la residencia permanente, el hecho de que nuevamente pisó Venezuela, eso puede ayudar a las personas que soliciten el asilo acá en los Estados Unidos a que sea aprobado? No, realmente no hay una conexión, pero ¿qué es lo que pasa? Y por eso es que decimos de que realmente uno no tiene que tirar la toalla por el hecho de la residencia. Y especialmente la estrategia que hemos utilizado con lo de la visa de estudiante es porque realmente donde hemos visto un poco de éxito, ¿ok? Como tal, donde no se ponen tan cómicos o tan pesados
con el tercer país, ¿ok? O con lo que es tener raíces en otro país, disculpen, es justamente a la hora de la entrevista. Entonces, por eso es que la estrategia como tal que decimos funciona bien, porque realmente en esa entrevista donde van a tener la mejor posibilidad de que ese oficial de asilo que le está haciendo la entrevista, normalmente lo que nosotros hemos visto y hemos tenido experiencia es que muy raramente hace las preguntas necesarias para negar un caso basado en una residencia permanente en otro país. En cambio, cuando uno llega a las garras del juez, a las garras de lo que es un fiscal de inmigración en una corte de deportación, ahí no lo pelan porque no lo pelan. Es ahí cuando ellos ven eso y ahí es donde entonces, como quien dice, son los más sabios y saben dónde se van a meter y dónde lo van a fuñir a uno. Entonces, lo que le pasó a esta persona, a esta colega de usted, probablemente fue de que no le hicieron mucho hincapié. Puede ser que ni siquiera se hayan dado cuenta, porque como ella realmente viene de Venezuela a los Estados Unidos, puede ser que el oficial ni cuenta se dio que estuvo en Panamá anteriormente. Entonces, no tiene una conexión y es importante que yo acote esto, porque de ninguna manera quisiera tomar sobre mis hombros de que una persona piense que eso es una buena idea, porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes que han escapado Venezuela por persecución, cuando sabemos que estos colectivos no les interesa quitarle la vida a un opositor, cuando sabemos que un guardia nacional no le interesa quitarle la vida a un opositor, lo menos que yo quiero es que ustedes se me arriesguen de alguna manera a volver a Venezuela pensando de que tal vez eso les podría ayudar a hacer un mejor caso o evitar que vean de que usted estuvo en otro país. No, realmente su vida es lo más importante. Si usted sufrió persecución, venga, vamos a pelearlo, pero no arriesgue su vida regresando si no hay una necesidad de hacerlo. Ok, muchas gracias. Por aquí está el señor Jorge Urdaneta. Dice, ¿puedo participar en tareas de voluntariado con organizaciones comunitarias en Carolina del Norte y emitir mensajes públicos para incentivar el voto y estimular a la participación de las personas al censo? Tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. El pecado cardinal de inmigración es hacerse pasar como ciudadano o hacer cosas, decir cosas que nada más ciudadanos pueden hacer, y entre esas está en el voto, ¿ok? Sé que están hablando del censo, pero yo nada más le pediría que mucho cuidado. Esto es una técnica, y Dorani puede compartir un poquito de esto, que es muy usada, porque ellos saben que si agarran a alguien mínimo diciendo, yo voy a votar por tal presidente, ok, pero espérate, tú no eres ciudadano. Entonces, el hecho de que lo dijiste, te estás haciendo pasar como ciudadano y de ahí te agarran y no te pelan, es algo que es muy preocupante, es algo que hemos visto, yo lo he vivido en carne propia, el desespero de las personas cuando se enteran de que no debieron haberlo hecho y ahora no tienen casi recursos para poder recuperarse. ¿Correcto, Dani? Y es que eso no tiene perdón. El hacerse pasar por ciudadano americano no tiene perdón, a menos que hayas hecho antes del 86, etcétera. Sin embargo, vamos a disectar un poquito esta pregunta. ¿Puedes hacer trabajo voluntariado? Si realmente es voluntariado, sí. Ojo, cuando hablamos voluntariado y guiñamos así porque me están pagando por debajo de la mesa, estás trabajando como quiera, ¿ok? Puedes invitar a la gente a alzar su voz y lo que sea, sí, pero yo pienso que si tú no tienes estatus en los Estados Unidos, yo no estuviera invitando a nadie ni a que haga el censo ni nada de eso. Déjaselo a otras organizaciones para evitar. Yo no creo que te afecte eso específicamente, pero a veces yo siempre le digo a mis clientes y a mis hijos, cuidado con hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Quieran ser malinterpretadas. Bueno, acá está otra pregunta, dice, buenas noches, ¿cuáles son los requisitos para pedir una visa de fiance? Mi novio es americano y tenemos planes de matrimonio. Pues empiézala ya porque se está tardando muchísimo, pero tienen que haberse conocido personalmente por lo menos antes de los 2 años de hacer esa petición. Entonces, no es como que me conocí por la internet y la he visto en WhatsApp y la he visto en Facebook y la he hecho FaceTime. Tiene que haber un contacto personal con esta persona y tienes que demostrar que legalmente ambos pueden casarse, ¿ok? Si estás casado y no estás divorciado, a veces piensan, pero es que no estoy divorciado en mi país, pero no importa, no. Esas son realmente las 2 cosas más importantes. Pero se está tardando muchísimo.
se está tardando más de un año esa petición y ahora mismo hay un ban que se acaba de lift para los fiances, pero el presidente no estaba dejando entrar a algunas personas aún ni a las personas que eran prometidas con ciudadanos americanos, pero eso ahora se acaba de levantar. Si tu novia es ciudadana, tienes dos opciones, o te pide como prometido o van y se casan y luego entras como residente, ¿ok? Si te entras como fiance, como prometido, solamente puedes entrar para casarte y tienes 90 días para hacerlo. Y si te peleas con ella y después no te casas, no puedes cambiar a ningún otro estatus, ¿ok? Lo he visto personalmente, no puedes arreglar en los Estados Unidos, tienes que salir para arreglar porque te enamoraste ahora de otra, es un problema. Entonces, si te puedes casar, lo puedes hacer o puedes hacer la visa de fianza. Se está tardando más o menos lo mismo ambas. Carlos. Correcto, correcto. Por eso realmente tenemos que ver las circunstancias y puede ser que en algunas circunstancias sea mejor ir, casarse y entonces evitar tantos requisitos que ahorita con la visa de fiancé que están pidiendo. Entonces, tengan mucho cuidado, no se dejen llevar nada más por lo que ven, sino que hay que realmente analizar el caso. Les voy a decir cuál sería una excelente razón por la cual yo haría también una visa de fiance, y es que si tú tienes hijos que van a cumplir los 21 años y tú tienes un novio o una novia en Estados Unidos, si a ti te piden y te aprueban la visa antes que esos niños cumplan 21 años, aunque cumplan 21 años durante el proceso de la residencia, van a poder arreglar en Estados Unidos, ¿vale? Y es bien diferente cuando tú te casas. Para tú pedir a los hijos tuyos, te tienes que haber casado antes de que esos hijos tuvieran 18 años, ¿ok? Entonces, hay veces que por estrategia, yo prefiero que aunque se tarde un poquito más, hagamos una visa de prometido por tus dependientes. ¿Quiénes van a entrar contigo? ¿Qué edad tienen esos jóvenes? Y depende de la edad que tengan, yo te voy a decir, mejor ven como prometido o mejor cásate y entra ya como residente. Bueno, ya nos quedan unos 15 minutos de esta entrevista especial con el abogado Carlos Trujillo y la abogada Dorani Rodríguez, a quien les agradecemos un mundo que estén compartiendo y donando su tiempo y sus conocimientos a tantas personas acá en los Estados Unidos y más allá de estas fronteras. Sí, también le queremos agradecer a cada uno por su participación, por su tiempo, a la gente de Rostro Caribe, que fueron los que dieron la producción técnica de este espacio, y gracias al doctor Carlos Trujillo, a la doctora Dorani. De verdad, vamos a hacer hincapié en los números con los cuales se pueden comunicar con ustedes. Sí, correcto, los pusimos en el chat, y especialmente quiero que vean en el chat, pusimos el teléfono de WhatsApp de nuestra oficina. El teléfono de la oficina es 801-590-9139. El de WhatsApp está en el chat, no me lo sé, pero ahí lo van a tener y nos pueden contactar por WhatsApp para hacer esa cita que quieran por medio de WhatsApp. Sí. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que nosotros queremos que ellos tomen decisiones informadas. Y para poder tomar una decisión informada, usted tiene que tener esto que se le está ofreciendo en estos momentos, información. Entonces, qué importante es que ustedes puedan tener esta información para que puedan tomar decisiones aceptadas para usted y para su familia. El récord que usted cree en los Estados Unidos, Carlos, ¿cierto o falso?, permanece contigo todo el tiempo y tienes que hacerlo de una manera correcta. Entonces, comuníquense con nuestro amiguito, que él es excelente y los va a poder ayudar en su asilo. Somos un grupo de abogados aquí en este estado que hay mucha gente buena y que quieren lo mejor para ustedes. El gobierno de Estados Unidos entiende lo que está pasando en Venezuela, pero no es solamente por eso que le vayan a dar un asilo. Usted tiene que prepararse, usted tiene que poner todo de una manera correcta, sin inventos, sin adornar las cosas, y de que se puede, se puede. Y Carlos puede dar fe de eso, de todos los sucesos, el éxito que han tenido haciendo estos asilos. Doctora, por aquí también nos pregunta una preguntita rápida, que él estaba con el proceso de la visa EB3
y le dijeron en la compañía donde estaba, en el, ¿cómo se llama? El leasing office, ¿qué es eso? Sí, él estaba trabajando en una compañía solicitando esta visa de B3. Lo llaman. Lo pasaron a auditoría. Lo pasaron a auditoría. ¿Qué y significa eso? en la auditoría le dijeron, bueno, citamos lo que él nos contó, que había sido negada su solicitud. Y él sencillamente decidió no continuar porque ya ha pagado más de $10,000. Sí. ¿Puede hacer algo las personas que hayan caído en estas manos inescrupulosas? Mira, Dios mío, ayer la persona que me llamó le dijeron lo mismo, que había sido denegado en auditoría. Y yo lo primero que le pedí es, mándame los papeles, ¿ok? Yo quiero ver realmente esa decisión. A mí me gustaría saber si estas personas que están hablando están trabajando una EB3 aquí en el estado de Utah, Carlos. Yo no sé si esto, y Utah Solano, si esto es algo que ellos pudieran mandarnos quizás por privado, ¿qué compañía es la que los está sponsoring estas solicitudes? Hay una compañía en particular, que no voy a mencionar el nombre, que pareciera ser que está haciendo, la que está haciendo todos estos sponsorships, y pareciera que están siendo investigados. Entonces, es bien importante que si usted ha sido víctima de un fraude, que usted también se comunique con un abogado de inmigración para que nosotros lo podamos poner en contacto con unas entidades del gobierno de Estados Unidos que los están, hay gente que no lo quiere hacer porque dice, no, yo prefiero quedarme calladito y no hacer nada, pero hay otras personas que vienen donde nosotros y nos dicen, yo no quiero que lo que me pasó a mí le pase a otra persona. Entonces, en cuanto a auditoría, pide documentación, quiero verlo. Si lo denegaron, ya lo denegaron, y eso es que no cumplieron con los requisitos que se tenían que hacer. Y si se atreven a decirnos a mí o a Carlos, quién es, o a Utah Solano o a Darcy, qué compañía es la que está trabajando, si es aquí en el estado de Utah, si es en otra. Sé que esa misma compañía está trayendo gente de Florida, ¿verdad, Carlos? Correcto. Y de Los Ángeles, que han venido de California, Florida y a Utah. Si quieren compartir esa información con nosotros sin fines de que nosotros vamos ni a hacer nada, solamente porque no sé, pienso que hay que parar esa compañía porque le está cobrando mucho dinero y es fraude. Y algo que me gustaría acatar rapidito, Dorani, y hacerte la pregunta, porque como tú manejas más o menos ese tema de la EB3, quiero darte un ejemplo porque me da lástima personas que se dejaron llevar por esta compañía, hicieron lo de la EB3 y ahora los están tirando. Mi pregunta sería esta: si esa persona esperó más del año y ahora le salen con este cuento, ¿cómo estaríamos para que esas personas pudieran pedir el asilo ya que ha pasado el año? ¿Cómo verías tú la manera de poder excusar el año basado en lo que esa compañía le hizo a ese inmigrante? Tendríamos que probar que es una excepción, porque si se quedó en la certificación laboral, esa certificación laboral no te extiende tu estadía en los Estados Unidos, ¿ok? No, si se hubiera denegado en el segundo paso, que es con inmigración, y tú todavía estabas legal cuando pusiste esto, yo no sé si puedes demostrar que ha habido una situación extraordinaria para no haber radicado. Sin embargo, si tienes un miedo creíble, entonces pide withholding. Tú sabes, tú siempre puedes pedirlo, el asilo, y si te lo deniegan por el año, puedes pedir el withholding, ¿cómo se dice? El estándar de probar es más alto que el asilo, pero si tienes un buen caso, quizás lo puedes ganar. Entonces tienes que poner en una bandeja, ¿no? Porque tendrías que estar en un proceso de deportación, pudieras estar en un proceso de deportación, Carlos, y a veces eso no es lo que ellos quieren, ¿entiendes? Sí, entonces, quería preguntar eso para que ustedes se dieran cuenta de la seriedad de meterse en una camisa de 11 varas, como decimos en Venezuela, sin saber. O sea, una compañía que realmente no sabía, que le pagó $10,000, $12,000, $14,000, y no solamente usted pierde el dinero, pero dése cuenta que por hacer eso también está perdiendo por lo menos la oportunidad de un asilo. Entonces, tenga mucho cuidado. Ahí es la importancia de hablar con un abogado que realmente pueda sopesar todos y cada uno de las cosas que usted puede pedir en inmigración.
Y realmente lamentamos, yo ahora me da una tristeza por todas estas personas y me han tocado ver a muchas que ya ahora pasaron el año, tenían buen caso de asilo, pero decidieron por la certificación laboral, por la promesa de que con ese pago lo iban a lograr y ahora se quedaron, como dicen otra vez en Venezuela, sin el chivo y sin el mecate. Ay, nosotros decimos sin la soga y sin la cabra. De verdad, bueno, reiteramos el agradecimiento a todas las personas en este primer webinar. Le damos las gracias al doctor Carlos Trujillo, a la doctora Doranis Rodríguez. Allí van a tener los contactos, si no se comunican con nosotros, con estos servidores que están aquí, y gustosamente les damos los contactos de los abogados. Sí, y bueno, y queremos de verdad decirles que siempre es posible tener un futuro acá en los Estados Unidos, porque este país en verdad es de grandes oportunidades. Y, hay que hacer las cosas bien. Y hay que hacer las cosas bien, honestamente, y buscar la asesoría correcta. Nosotros cuando llegamos acá a Utah, bueno, llegamos a casa de alguien que, bueno, siempre le estaremos agradecidos por habernos recibido en ese momento, pero esa persona nos dijo, no, conseguí un preparador y él apenas nos cobra $500, ¿y para qué vas a gastar tanto dinero en un abogado si te cuesta $500? Entonces, nosotros pensamos, no, mira, si una persona va a una universidad, sabemos lo que es ir a una universidad porque también somos profesionales, pasa tantos años de su vida estudiando, tiene que haber una gran diferencia entre alguien que tiene una licencia para ejercer y otra persona que quizás tenga experiencia, pero no una certificación académica. Entonces, bendecidamente conocimos en una conferencia al doctor Carlos Trujillo, una conferencia gratuita a la comunidad hispana, y desde allí hicimos clic por su calidez, porque es alguien que te va a decir la verdad, aunque no sea la que tú estés esperando, pero siempre una verdad va a ser 1000 veces preferible a alguien que te vaya a poner historias que no son. Estoy de acuerdo. Algo que nosotros siempre decimos en inmigración, Carlos, ¿verdad? Es que a veces el derecho de inmigración yo lo comparo con un juego de pelota, ¿no? A veces entre más jugadores tú tienes en base, más probabilidades de hacer una carrera. Pero ojo, porque a veces nos concentramos en el jugador que está en primera y se nos olvida que tienes que hacer otras cosas que tienen un tiempo certero para hacerlo. Si usted de verdad tiene miedo de regresar a su país, consulte con un abogado en cuanto al asilo antes de hacer cualquier otra cosa, porque quizás esa sería la mejor opción para usted, ¿ok? Y si me pueden mandar esa información a Carlos o a mí de aquellos que han hablado de que tienen una EB3 que le han denegado aquí en el estado de Utah, se los agradecería muchísimo, por favor. Correcto. Y por último, de mi parte también, bueno, gracias Utah Solano, gracias a todas las personas que se conectaron. Es un placer para nosotros ayudarles, estar con ustedes. De verdad que de mi parte siento ese compromiso por lo que este país me ha dado y por lo que siento que es mi responsabilidad con mi comunidad. Pero más que todo hoy, de verdad quiero darle muchísimas gracias a Dorani. Sí, cuando usted nombró mucho de lo que yo he podido lograr en este país, Diosito siempre me ha bendecido con muchos angelitos, tanto en la escuela, después en mi trabajo con la abogada Grace, que ahora es mi socia, pero definitivamente la abogada Dorani ha sido ese también angelito. Ella siempre ha estado ahí para apoyarme, para ser mi mentor, para que yo pueda seguir adelante y verla, una persona que tiene ya 25 años de carrera y tomarse el tiempo, 2 horitas esta noche, para compartir, de verdad que de corazón se lo agradezco y sé que todos le agradecemos a ella porque realmente escuchamos muchas cosas esta noche que le puede cambiar la vida, que le puede abrir otras puertas y como dijimos al principio, que realmente no es todo acerca del asilo, hay otras maneras de poder hacer las cosas. Entonces, de verdad, Dorani, de mi parte, muchas gracias, te lo agradezco de corazón. No, yo te adoro y
y él ha sido para nosotros, él para mí también es un mentor cuando tengo mis casos de Venezuela, él es el que lo llamo y le pregunto y uno aprende muchísimo con nuestros clientes, pero lo que está haciendo Utah Solanos por ustedes, lo que está haciendo Darcy, esto es una bendición para todos ustedes, tener toda esta información, personas que en inglés se dicen they're paying it forward, ellos han sido bendecidos y lo que quieren es abrirle a ustedes oportunidades. No pierdan esa oportunidad, sáquenle provecho. Yo estoy aquí a la orden de todos ustedes siempre. Adoro Venezuela, adoro a los venezolanos. Para mí son las más lindas, las mujeres más lindas del mundo y las puertorriqueñas, por eso ganan mucho Miss Universe, igual que las puertorriqueñas. Queremos lo mejor para ustedes, pero una contestación sincera vale mucho más que una falsa esperanza. No olviden eso, que papá Dios nos los bendiga a todos, que los cuide, que no les falte nada, que sepan que aquí tienen amigos, que los queremos, que oramos por ustedes y queremos solamente lo mejor y que un besito y gracias Carlos por la oportunidad. Un besito y gracias por invitarme. Gracias, doctor. Gracias, Dorani. Dios les pague. Gracias, Siempre. Darcy, por ese tremendo trabajo técnico junto Sí. a Gracias a Miguel Rostro Caribe, González, de verdad. Rostro Caribe. Un gran abrazo a Rostro Caribe. Impresionante ese video, ¿verdad, Carlos? Todo eso estuvo... Ya la voy a contactar después. Sí, excelente. Ok. Gracias, Darcy. Gracias a Miguel González también, allá en Barranquilla. Y lo más bonito es que hoy nos vamos a dormir felices porque hemos recibido luz y estamos compartiendo luz. Así que buenas noches a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Bye. buenas noches. Gracias.